Buenos días a todos y a los que nos siguen en redes sociales. El día de hoy en nuestro ciclo de seminarios, la maestra en ciencias, Aurora Montserrat, nos va a hablar sobre los estímulos eléctricos de un microorganismo. Ella estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la UAM Iztapalapa, donde también realizó la maestría en el postdoctorado de Ingeniería Química. Actualmente está estudiando su doctorado ahí mismo y el día de hoy nos va a hablar desde su maestría, su investigación, su campo de investigación se centró en analizar el efecto eléctrico de estímulo eléctrico sobre el Streptomyces lividans DK24. Buenos días a todos. En esta charla, pues bueno, yo quise aprovechar el tiempo y el espacio para hablar acerca de un panorama general de los sistemas bioelectroquímicos vistos como una poderosa herramienta en la manipulación de la fisiología microbiana. Y bueno, pues voy a empezar hablando y poniendo de manera general qué son los sistemas bioelectroquímicos. Aunque ya se ha hablado en sesiones anteriores acerca de esto, pues es importante, ¿no? Y pues bueno, los sistemas bioelectroquímicos son sistemas que, a procesos biológicos se le incorporan técnicas electroquímicas, ¿no? Con la finalidad de ya sea intensificar la obtención de compuestos de interés o la intensificación de procesos de bioremediación, teniendo así, pues básicamente una celda biológica, ¿no? En este sentido, estos sistemas se han clasificado derivado de ya sea los productos o el beneficio que se obtiene, o bien de los compuestos biológicos que se utilizan, ya sean microorganismos, enzimas, proteínas, ¿no? Y bueno, yo nada más voy a mostrar o a mencionar como que los más recurrentes o los más importantes. Y bueno, estos son, primero están las celdas de combustible microbianas, que bueno, estas consisten en aprovechar el metabolismo de microorganismos para obtener energía. Estas también se han utilizado en procesos de bioremediación. Están también las celdas de electrólisis microbiana, que bueno, aquí al revés, se aplica un estímulo eléctrico hacia un consorcio de microorganismos para obtener productos específicos como hidrógeno, metano o compuestos reducidos. También se ha enfocado o se ha aprovechado en algunos procesos de bioremediación. Tenemos por otro lado las celdas de electrosíntesis microbiana que aprovechan la oxidación de materia orgánica por parte de los microorganismos para obtención de compuestos de interés como metano, hidrógeno y ácidos grasos. Están los sistemas de electrobioremediación que han estado enfocados a bioremediación de suelos y aguas. Y finalmente tenemos los sistemas de electroestimulación microbiana, los cuales se han utilizado básicamente o en su mayoría para el estudio de alteraciones de cómo un estímulo eléctrico altera al metabolismo de los microorganismos. Estos cabe resaltar que pues no han sido enfocados desde la perspectiva de obtención de algún compuesto de interés o de algún proceso de interés, ¿no? Es como más enfocados al estudio o a la investigación. Y bueno, con esto es importante entonces entender cómo pues entienden cómo se están estudiando estos sistemas bioelectroquímicos, entender la fenomenología detrás de su estudio y de su aplicación, ¿no? Y bueno, podríamos resumir que en la mayoría de los casos y de los trabajos encontramos que estos pues hacen uso de la electrólisis del agua, el hidrógeno, el oxígeno producido que interfiere en el metabolismo de los microorganismos, ¿no? Y más que nada se ha enfocado desde una perspectiva como fenómenos superficiales. Es decir, en esta situación se requiere un contacto directo
entre el microorganismo y el electrodo para aprovechar ya sea las reacciones redox que ocurren entre microorganismo, electrodo o entre el electrodo, el medio y que posteriormente son aprovechadas por los microorganismos, y esto es lo que propicia pues cambios en su metabolismo, ¿no? Y de igual forma están aquellos que hacen uso de la transferencia de carga eléctrica entre microorganismos y el electrodo. De igual forma, se requiere este contacto superficial directo, como les mencionaba, y en este caso, bueno, esto se enfoca básicamente para bacterias electroactivas que tienen la capacidad de transferir carga eléctrica mediante su cadena transportadora de electrones, ¿no? Sin embargo, aunque, bueno, se han obtenido resultados interesantes y muchos de estos, pues bueno, están en un estudio y en un enfoque un poco más avanzado hacia un proceso de escalamiento, pues aún esta perspectiva unificada de estudio y de análisis genera algunas pues problemáticas o limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, pues como se requiere del contacto directo electrodo-microorganismo, es lógico que pues se requiera una gran cantidad de área superficial que redunda en una alta cantidad de electrodos, y de igual forma el efecto va a estar en la mayoría de los casos en función de la densidad o de la densidad de corriente eléctrica que se aplique, ¿no? Entonces eso es un mayor costo energético, costo de material que dificulta pues el escalamiento desde una perspectiva económica, ¿no? Y en particular, este último caso, pues como mencioné, está limitado a bacterias electroactivas, es decir, esto excluye a una gran población de bacterias, y esto aunado a pues toda la aportación que su metabolismo puede brindar, ¿no? Y todo lo que podemos aprovechar de ellas, ¿no? Entonces esto limita y restringe mucho el panorama de aplicación y de investigación, ¿no? Y aquí cabría entonces preguntarnos, bueno, ¿qué hay del efecto del estímulo eléctrico per se, no? Simplemente hablando de lo que un estímulo eléctrico puede causar en el metabolismo y la fisiología del microorganismo, que es lo que deriva en la obtención de procesos de interés, ¿no? Y bueno, para abordar esta pregunta, pues bueno, yo quise tratar este título que para muchos de aquí a lo mejor es muy obvio y muy lógico, pero cuando hablamos ya de estudios en sistemas, bueno, cuando hablamos ya de bioingeniería clásica, cuando se escalan bioprocesos, se proponen bioprocesos, no resulta tan evidente, ¿no? Y es importante reconocer y tener presente el hecho de que los seres vivos son sistemas bioelectroquímicos, ¿no? Que constan o están influenciados por caracterizados por variaciones eléctricas y químicas a su vez, ¿no? Y esto lo podemos, pues, visualizar y resumir en la relación que hay entre la energía libre y el potencial eléctrico, que nos habla acerca de la espontaneidad de los procesos y de los procesos celulares, entre ellos, pues, reacciones químicas, ¿no? Es decir, la espontaneidad de estos procesos, el que se puedan dar o no a ciertas condiciones, también están en función del potencial eléctrico, del estado eléctrico en donde se encuentra. Y de igual forma lo podemos observar en la definición del potencial electroquímico, ¿no? El potencial electroquímico como esa energía almacenada por una especie eléctrica, y que está disponible para realizar trabajo celular, y que a su vez nos marca la dirección de los procesos biológicos. En este caso, está definido o está en función tanto de una variable química como el potencial químico, función de la concentración y composición de estas especies, y en función del potencial eléctrico, ¿no?
Y de igual forma tenemos de manera general a la ecuación de Nernst, que también está relacionándonos de manera mutua cómo se influye el potencial eléctrico respecto a la concentración de las especies iónicas o con cargas, ¿no? Y de igual forma esta actividad, perdón, que en soluciones diluidas pues lo podemos expresar como concentración, está también en función del potencial eléctrico, esta distribución de actividad en función del potencial eléctrico. Y bueno, si ya lo enfocamos en el caso de una reacción redox general, podemos observar que el potencial eléctrico está en función de la concentración entre las especies reducidas y las especies oxidadas y viceversa. Esta concentración está en función del potencial eléctrico del ambiente o de su entorno, ¿no? Y bueno, estas relaciones podemos verlas en una amplia, grandísima cantidad de procesos metabólicos y de reacciones metabólicas y de relaciones, por ejemplo, la relación NAD oxidado, NAD reducido, la relación quinonas-citrocromos que marcan pues el comportamiento metabólico, ¿no? Y en este sentido podemos entender o establecer que el balance redox extracelular e intracelular cambia cuando el potencial eléctrico, en este caso el extracelular, cambia, ¿no? Y podemos establecer estas relaciones mutuas, ¿no? Potencial aplicado cambia la energía libre, la espontaneidad de los procesos y por tanto estamos cambiando el metabolismo, en donde debemos de recordar que el metabolismo es una cascada, una red de reacciones óxido-reducción que ocurren en la célula, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta que el potencial eléctrico es una variable o un parámetro de estado que define al sistema, como la temperatura, la concentración, la presión. También el potencial eléctrico define y modifica el sistema, ¿no? Y bueno, en general, ¿cómo se ve afectado entonces un sistema biológico ante el estímulo eléctrico? Mencionábamos que el potencial aplicado en un sistema bioelectroquímico puede desplazar el equilibrio redoxcelular, ¿no? Que esto a su vez modifica flujos metabólicos, producción de energía y el crecimiento. Y primero, bueno, vamos a entender o a describir otro de los sistemas biológicos más importantes que podemos definir y que es clave justamente para el entendimiento de estos sistemas bioelectroquímicos, y es la membrana celular. La membrana celular también la podemos definir como un sistema bioelectroquímico, ¿no? Que está conformado por por dos capas fosfolipídicas, donde tiene un arreglo de esta forma, donde los lípidos se acomodan hacia el interior de la membrana, creando una región hidrofóbica, y los grupos fosfato quedan hacia el exterior de la membrana, en ambos lados, exterior e interior. Y bueno, esto crea pues una fase hidrofílica, ¿no? La membrana la podemos entender también como un capacitor, ¿no? Que tiene una resistencia, una alta resistencia y pues su propia capacidad, ¿no? Y de igual forma podemos definir que la superficie, tanto exterior como interior de la membrana, es una superficie con carga. Esto derivado de los grupos fosfato, derivados de proteínas transmembrana que se encuentran pues justamente ancladas a la membrana, y de algunos otros residuos de grupos de carboxílicos, ¿no? Esto le confiere una superficie cargada que a su vez propicia pues un entorno cargado, ¿no? En donde las especies iónicas del entorno se ven atraídas hacia la superficie, hacia ambas superficies, ¿no? Y esto es lo que genera que la membrana tenga un potencial eléctrico, ¿no? La diferencia entre el potencial exterior e interior genera un potencial eléctrico a través de la membrana, ¿no? Y esto también se puede pues explicar mediante la ecuación de Nernst, que justamente la diferencia de este potencial intracelular y extracelular
podemos ver cómo este potencial transmembrana está en función de la actividad de estas especies iónicas y va a definir cómo se distribuyen estas especies iónicas en el espacio y viceversa. La actividad de estas especies definen al potencial electroquímico. Entonces es como un comportamiento mutuo o sinérgico, podríamos entenderlo, ¿no? Esta ecuación también, bueno, de manera más general la podemos observar en la ecuación de Goldman, que es la ecuación de Nernst, pero extendida, que incluye a una mayor cantidad de iones permeables, ¿no? Pero bueno, la base, el cimiento es la ecuación de Nernst. Entonces, bueno, ya estableciendo esta influencia mutua, entendiendo la membrana como un sistema electroquímico, pues podemos establecer que un cambio en el potencial eléctrico redirecciona el transporte iónico y por tanto los flujos iónicos que hay a través de la membrana, ¿no? Esto a su vez pues genera una redirección, una perturbación en el balance redox intra y extracelular que tiene un efecto directo en el metabolismo. Y además de esto, sabemos que un potencial eléctrico genera un campo eléctrico, que de hecho está definido como el negativo del gradiente del potencial eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico en esta forma influye a su vez en las moléculas polares o polarizables que se encuentran alrededor de la membrana y a través de esta, ¿no? Como pueden ser las proteínas de transporte, proteínas transmembrana de transporte, que su función justamente es transportar iones o algunos otros nutrientes a través de la membrana. Es decir, afecta al transporte activo y esto lo resalto porque será importante más adelante, ¿no? Y de igual forma interfiere en la configuración de las proteínas, los lípidos de membrana y celulares, así como en la estructura y permeabilidad de la membrana. De esta forma pueden verse efectos como una polarización, incluso a veces una despolarización de la membrana que aumenta o disminuye a sí mismo el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, de igual forma vemos cómo potencial eléctrico, campo eléctrico influyen en toda la fisiología de la membrana y por tanto así, pues del comportamiento metabólico de un microorganismo. Y ahora, bueno, centrándonos bueno, cómo es que un estímulo eléctrico puede influir la bioenergética celular, esto lo podemos entender pues a través del modelo quimiosmótico, entendiéndolo también como un modelo electroquímico, ¿no? En donde, bueno, de manera muy breve, sabemos que a partir de los sustratos que se van oxidando en las diferentes rutas metabólicas, como la glucólisis, estos electrones son transportados a través de la cadena transportadora de electrones, que es un sistema o una configuración de proteínas transmembrana que se encuentran anclados en su mayoría a través de la membrana, en donde, bueno, estos electrones que se van obteniendo a partir de esas rutas metabólicas se van transportando a través de la membrana, generando a través de estas proteínas, generando un flujo electrónico, ¿no? Este flujo de electrones a su vez genera energía redox que se utiliza para bombear protones a través de la membrana. Esto es un transporte activo porque estamos utilizando energía para transportar, en este caso, protones hacia el exterior de la membrana, ¿no? Y esto a su vez, como lo mencionamos, pues genera un cambio en el potencial electroquímico de estos protones, ¿no? Que está en función también del potencial eléctrico, ¿no? Entonces, volviendo a esto, los protones a su vez vuelven al interior de la membrana mediante o a través de la ATP sintasa, que es una estructura compleja que podemos relacionarla como un motor que cuando este flujo entra, pues se propicia la producción de ATP a partir de ADP, ¿no? Lo que genera, por tanto, síntesis de ATP, es decir, de energía celular. Entonces estamos viendo la interconversión entre energía redox y energía biológica, ¿no? Y aquí podemos entender entonces que la energía almacenada que nos permite realizar trabajo celular
Está relacionada con el potencial electroquímico, o más bien está plasmada en el potencial electroquímico, en este caso de los protones, y se le reconoce en particular como una fuerza protón motriz, ¿no? Y vemos cómo esta fuerza protón motriz, que no es otra cosa que el potencial electroquímico de protones, está a su vez en función del potencial eléctrico, ¿no? Otra vez vemos cómo un potencial eléctrico tiene un efecto directo en el potencial electroquímico y por tanto en la capacidad de realizar trabajo y de todos los procesos celulares, ¿no? Y bueno, teniendo como este panorama general de entender que las células son, los sistemas vivos, las células, por ejemplo, son sistemas bioelectroquímicos, pues bueno, voy a mencionar un caso particular que es el que nosotros hemos estudiado, que es el efecto fisiológico que tiene un potencial eléctrico sobre una bacteria, que es Streptomyces lividans TK24. Y bueno, para ello nosotros aplicamos un potencial eléctrico reconocido como de baja intensidad de 10 voltios durante 10 horas, tanto en la etapa de crecimiento como de no crecimiento de la bacteria. Este se aplicó en un cultivo en medio líquido de Streptomyces lividans. Y bueno, observamos a partir de esto cambios o comportamientos interesantes, ¿no? Pudimos observar cómo el potencial eléctrico aplicado en la fase de crecimiento alteró totalmente la actividad antimicrobiana del microorganismo, la inhibió por completo, es esta curva verde, ¿no? Y bueno, el potencial aplicado en la fase de no crecimiento, pues no generó un efecto sobre la actividad antimicrobiana. Esto a su vez vinculado con un cambio en la pigmentación del medio de cultivo. Como podemos observar, el control, es decir, los cultivos sin estímulo eléctrico, presentan una pigmentación azul fuerte. Y bueno, al aplicar el estímulo eléctrico, la pigmentación, ya no se vio presente. Esta pigmentación está relacionada con la presencia de actinorrodina, que es un metabolismo con capacidades antimicrobianas, pero que también se ha estudiado mucho o se emplea mucho en el análisis del comportamiento metabólico de esta bacteria, ¿no? De igual forma, observamos cómo el potencial eléctrico al inicio de cultivo aumentó considerablemente el contenido de lípidos celulares. Y bueno, este efecto donde la producción de compuestos antimicrobianos se ve limitado, reducido y en este caso inhibido, pero se da un alto, tiene presente un alto contenido de lípidos celulares, se conoce como un comportamiento de metabolismo como metabolismo glucolítico. En este sentido, podríamos establecer que el potencial eléctrico aplicado en la etapa de crecimiento hizo como un switch metabólico, ¿no? Entre un metabolismo oxidativo que tiene como característica una alta producción de compuestos antimicrobianos, pero una baja producción de contenido lipídico hacia un metabolismo glucolítico con las características señaladas, ¿no? Y de igual forma, pues, por último, observamos cambios en el potencial Z, que, bueno, es una medida de cómo se encuentra o de la distribución de carga en la superficie de la membrana, es una medida indirecta, y observamos cómo el potencial eléctrico, sobre todo aplicado en la fase de no crecimiento, lo hizo más negativo, hizo más negativo el potencial Z de la célula, ¿no? Esto lo podemos vincular con una polarización de carga en la célula. Como podemos ver, un campo eléctrico, como mencioné anteriormente, pues polariza, ¿no?, la carga en la superficie de la célula, ¿no? Entonces, este cambio lo vimos reflejado en la medida del potencial eléctrico. Y bueno, a partir de estos resultados observados, pues bueno, surgió la pregunta de qué efecto tiene la aplicación de un potencial eléctrico sobre los procesos metabólicos del microorganismo que estén involucrados en la síntesis de compuestos o metabolitos de interés. Para ello, bueno, nosotros realizamos un análisis, un estudio proteómico donde comparamos los cambios en la abundancia, en la expresión de proteínas
de el microorganismo con y sin estímulo eléctrico. Por ejemplo, comparamos los cambios en la abundancia de proteínas, enzimas, en el tratamiento donde se aplicó el potencial eléctrico en la fase de crecimiento respecto al control, ¿no? Observamos cambios en presencia y ausencia y cambio en abundancia total de proteínas en ambos tratamientos, ¿no? Y observamos lo siguiente. Observamos que el potencial eléctrico estimuló, al haber una mayor expresión de proteínas, estimuló rutas metabólicas como la glucólisis, la vía de la pentosa fosfato, donde se involucran algunas rutas biosintéticas de aminoácidos en general, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, esto derivado de que hubo una mayor abundancia de proteínas que conforman a la cadena transportadora de electrones y en la respiración anaerobia. A su vez, se vio la expresión única de algunas enzimas referentes a las rutas fermentativas y algunas vinculadas con el transporte activo. Entonces, bueno, aquí lo que nos llamó la atención es que, bueno, Streptomyces es una bacteria aerobia, ¿no? Y que sí, es una bacteria bastante flexible metabólicamente hablando, es decir, puede pasar en ciertos entornos hacia un metabolismo anaerobio. Sin embargo, aquí no se dio una limitación de oxígeno, no hubo un cambio, ¿no? En oxígeno, en el oxígeno disponible para que pues pudiese llevarse a cabo esta transición metabólica, ¿no? Sin embargo, este comportamiento se ha estudiado y se ha observado previamente, se le conoce como efecto Warburg, respiración aerobia o metabolismo del desbordamiento, ¿no? Así lo pueden encontrar en la literatura, en donde, bueno, esto se caracteriza por tener una alta actividad glucolítica en conjunto o simultáneamente con fermentación, ¿no? Y esto se presenta mayoritariamente en células de alta proliferación, como células cancerígenas y bacterianas, ¿no? Como es en este caso. Y bueno, esto lo hace la célula como una especie de alternativa metabólica para aliviar esta alta actividad glucolítica, aliviarla mediante rutas alternativas como son rutas fermentativas, ¿no? Sin embargo, también se ha observado cómo juega un papel clave el equilibrio redox intracelular, ¿no? En donde, bueno, se ha observado que está vinculado con una alta cantidad de NAD reducido, que genera un desequilibrio NAD oxidado, NAD reducido, que favorece entonces pues un ambiente reductor en la célula, ¿no? Esto a su vez se ha vinculado o se ha reportado que está vinculado con un cambio o un aumento, mejor dicho, en el potencial de membrana, en donde la célula requiere en este caso una mayor cantidad de NAD oxidado respecto al ATP que necesita producir, ¿no? Entonces, bueno, como respuesta a eso, la célula redistribuye o reorienta su metabolismo alternándolo hacia rutas fermentativas para justamente aliviar este desequilibrio, ¿no? De alto contenido en NAD y bajo contenido de NAD oxidado. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos también relacionarlo con cómo se incentivan la respiración anaerobia, en donde sabemos que la respiración anaerobia pues genera menor cantidad de ATP, ¿no? Entonces esto también se puede ver como una respuesta ante este desequilibrio redox y pues bueno, como si le estuviera diciendo a la célula, ahorita no necesitamos generar o producir tanto ATP, ¿no? Y a esto lo podemos entender como un metabolismo mixto respirofermentativo. En otros casos se ha observado que este desequilibrio, lo que hace la célula es limitar o frenar la cadena transportadora de electrones para justamente, parar la producción de ATP y volver a recuperar el orden, ¿no? O la homeostasis. Sin embargo, en este caso, la célula no limitó la cadena transportadora de electrones porque observamos que hubo una mayor abundancia de proteínas relacionadas a la cadena transportadora de electrones, ¿no? De igual forma, aquí es importante señalar
que se dio, bueno, aquí creo que no se ve muy bien el amarillo, bueno, se dio la expresión única o la síntesis única de la enzima CFA sintasa, que es una enzima vinculada o más bien enfocada a cambiar o a crear ciclos dentro de, más bien, crear conformaciones cíclicas de los lípidos que conforman a la membrana, y esto ha tenido un efecto con la permeabilidad de la membrana, en particular la permeabilidad hacia protones. Entonces, esto también lo podemos ver como un reflejo de la respuesta de la célula ante este aumento en el potencial de membrana propiciado por el estímulo eléctrico, ya que, bueno, una mayor permeabilidad disminuiría el potencial de membrana, ¿no? Y también, como les mencioné, un campo eléctrico está vinculado o relacionado con el transporte activo, más bien modifica a proteínas transmembrana vinculadas con transporte. En particular, nosotros vimos una mayor expresión de proteínas vinculadas con el sistema ABC transportador dependiente de ATP. Y bueno, finalmente pudimos observar cómo se dio la inhibición de algunas enzimas referentes a la degradación de ácidos grasos, lo que podría explicar el por qué observamos un mayor contenido de lípidos. Y de igual forma, la inhibición o la no expresión de enzimas referentes a la ruta biosintética de la actinorrodina, que concuerda totalmente con los resultados macroscópicos que observamos, ¿no? De igual forma, se analizó los cambios en abundancia de proteínas del potencial eléctrico en la etapa de no crecimiento respecto al control, y observamos, pues, el mismo efecto, más bien, las mismas rutas metabólicas afectadas que en el tratamiento anterior. Sin embargo, como con un menor impacto, ¿no? No se vio tanta diferencia de abundancia de proteínas, ¿no? Y ahora bien, bueno, toda esta redistribución metabólica del microorganismo hacia ya un metabolismo respirofermentativo, ¿qué perspectivas brinda o qué podemos nosotros aprovechar de esto, no? Nosotros podemos focalizarnos en alguna, bueno, particularmente en la ruta fermentativa que da hacia la producción de acetoína, butanodiol y natamicina, ¿no? En donde, bueno, el poder aprovechar esta ruta fermentativa es importante, ya que, por ejemplo, la acetoína es una molécula altamente utilizada en diversos sectores industriales y que de hecho está pues vista como un compuesto plataforma con prioridad para el desarrollo designado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿no? A su vez, el butanodiol, bueno, aquí cabe mencionar que aquí tendríamos una ventana de oportunidad, ya que la producción de acetoína se da primero que nada mediante síntesis química, ¿no? Que, como sabemos, suele ser contaminante y se están buscando actualmente rutas alternativas en su producción. Y bueno, la perspectiva biológica es interesante, pero muchas de las bacterias o algunas de las bacterias que lo producen son patógenas, ¿no? Entonces esto complica pues el poder escalarlo, ¿no? Y cabe mencionar que Streptomyces lividans pues no es patógeno, ¿no? Entonces, esto, como les mencioné, abre una importante ventana de investigación. El butanoideol también es un solvente industrial altamente valioso y utilizable en la industria y en diferentes sectores industriales. La natamicina es un compuesto antimicrobiano que se usa en el tratamiento de infecciones oculares, incluso como conservador de alimentos, de forma extraña. De hecho, es parte de medicamentos esenciales dictados por la OMS. Y bueno, en conclusiones, tenemos primero resaltar esto, ¿no? Que los sistemas biológicos, entenderlos como sistemas bioelectroquímicos y comprender que también es importante abordar el aspecto de cómo el variar el ambiente eléctrico al modificar el potencial eléctrico, por ejemplo, de un microorganismo, puede resultar en cambios importantes. Es importante conocer la fenomenología implícita para poder tener un mejor aprovechamiento y poder
posteriormente enfocarlo hacia nuevos procesos o a la intensificación de nuevos procesos, y de igual forma el tenerlo presente ayuda a poder llevar al siguiente paso de escalamiento, ¿no? Que es una de las limitantes que estos sistemas bioelectroquímicos pues podrían tener actualmente. Como mencioné, los sistemas de electroestimulación microbiana no han sido enfocados a la obtención de algún producto o algún proceso en particular, ¿no? Más bien se han enfocado en un estudio general o en un estudio teórico, ¿no? Entonces, estos sistemas electroquímicos, al enfocarlos en la intensificación de bioprocesos, pues abren nuevas oportunidades, ¿no? Como es en el caso que apenas estamos investigando, y este es un estudio, podría decirse, bastante nuevo, y en donde pudimos observar cómo este estímulo eléctrico ejerce un impacto importante en la fisiología y metabolismo de Streptomyces lívidas, que impulsa hacia esta redistribución metabólica, hacia este metabolismo mixto, respiro fermentativo, y genera nuevas perspectivas de obtención de productos o procesos de interés, ¿no? Y pues nada, esto es todo por mi parte, les agradezco su atención. Bien, gracias, Aurora. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. ¿No? En lo que lo piensan. Aquí en YouTube, Nacho González nos deja varios comentarios, algunas preguntas. Primero nos dice que hay que revisar terminología sobre potencial eléctrico, potencial de Galvani, de superficie y la ecuación, cómo manejamos la ecuación de Nernst, ¿no? Sí, efectivamente hay que revisar ahí algunas imprecisiones que se manejan. Nos dice también potencial de Volta no se modifica, solo si hubiera una transferencia de electrones cambiaría. Y hay que revisar potencial de superficie. A eso yo le agregaría también que cuando platicamos justamente sobre la teoría quimiosmótica, donde se habla de transporte de electrones, más bien ahí estamos hablando de transporte de iones o de reacciones redox. Y entonces creo que ahí es donde pueden surgir algunas confusiones o algunos, digamos, mal manejo de términos, ¿no? O sea, como tal, los electrones no andan viajando así en la célula, como lo manejan, por ejemplo, los libros de bioquímica. Y creo que de ahí es donde surgen todos esos términos que pueden llevar a confusiones, ¿no? Nos dice también que entender pregunta, entender el efecto Warburg es necesario, a ver, para entender el efecto Warburg es necesario definir potencial de membrana. Y te pregunta cómo lo defines tú. ¿El potencial de membrana? Potencial de membrana, ajá. Bueno, no sé si, justamente es la diferencia de potencial que hay entre el interior, bueno, la interfaz interior y exterior de la membrana, ¿no? Creada justamente por la distribución de cargas iónicas en estas regiones del espacio. Justamente. Ok. Nos dice también la diferencia de potencial eléctrico impuesto se producen oxígeno e hidrógeno en microburbujas. ¿Cómo afecta esto la estabilidad de los compuestos producidos, así como en el metabolismo? Pues no, o sea, en el metabolismo puede tener un impacto también en la respiración celular. El mismo oxígeno y el hidrógeno pueden tener un impacto en esta bioenergética enfocada en la respiración celular. Y en los compuestos producidos, no sé, en particular no
tendría que estudiar, ¿no? Como alguno en particular, cómo podría cambiar la redistribución redox externa y interna y cómo afecta a su vez pues, estos compuestos producidos, ¿no? Sí, creo que aquí Pero sí. también hay que diferenciar entre un sistema aerobio y uno anaerobio, Mm, que en este caso al ser un sistema aerobio, pues digamos que siempre está con una concentración alta de- de oxígeno, ujú, mientras que el anaerobio sí se vuelve muy sensible a esas bajas concentraciones tanto de oxígeno como de nitrógeno. Y creo que ahí el efecto en el metabolismo puede ser ujú, más justamente. evidente, ¿no? O Sí, evidente en otros sentidos. y aquí lo curioso es que, bueno, se produce oxígeno mediante la electrólisis, sin embargo, esto, bueno, cuando la bacteria cambia hacia un metabolismo más anaerobio, es cuando hay una baja disponibilidad de oxígeno en el ambiente, ¿no? Y aquí no observamos eso, aquí no se vio ese efecto, ¿no? Estamos produciendo más oxígeno y pues cambió hacia otro estado metabólico, ¿no? Ujú. Justamente. Sí, aquí lo interesante es cómo, a pesar del sistema que es aerobio, se activan más bien justas rutas fermentativas Ujú. que normalmente se presentan en sistemas anaerobios, ¿no? Sí, y Entonces aquí como justamente que... este efecto está todavía en estudio, ¿no? Pero lo que se ha encontrado es justamente el cambio en el potencial de membrana es lo que podría también o es un factor que desencadena este comportamiento metabólico, ¿no? Entonces nosotros estamos pues influyendo ese potencial de membrana que desencadena estos cambios metabólicos, ¿no? Sí, aquí otro comentario nos dice totalmente diferente el potencial de Nernst que se usa para definir un delta G y el potencial de Galvani que se usa para definir el potencial electroquímico. Ok, Sí, bueno, es bueno, parte yo de la... Ajá. solo quería como marcar esas ecuaciones, así de manera general, ¿no? Que pudiéramos ver el vínculo que hay, de manera así general, dentro de un panorama general, ¿no? Entre un potencial eléctrico y en este caso, la espontaneidad, ¿no? De los procesos o la Ujú. concentración. Pero sí, no fui muy... Y aquí también no te dejan otro comentario. Dice Aurora, a mí me encanta la bioquímica que manejas en la presentación. Mi pregunta es, ¿qué tipo de sustratos has empleado para el cultivo? ¿De qué fuentes se puede aislar la bacteria que usas? Y si es fácil. Sustrato solamente he empleado, bueno, en este estudio, glicerol, este, ¿qué más? ¿Qué otra era la pregunta? Ajá. ¿Cómo puedo aislar la bacteria? ¿De qué fuente se puede aislar la bacteria? Y si es fácil. Ay, eso sí, la verdad, no lo sé. No sé. Ok, bueno, Mm, es una bacteria que De está suelo, ¿no? presente en suelos o Exacto. en ambientes acuáticos. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Nunca lo he hecho. Sé que está en el suelo. De hecho, es una bacteria que la puedes encontrar en un montón de entornos, ¿no? Y justo es una bacteria así de suelo Mm. y está caracterizada por ese olorcito a tierra mojada, ¿no? Que percibimos. Entonces, pero cómo se aísla y si esto es fácil o no, no lo sé. Pero bueno, la podemos encontrar fácilmente, eso sí. Se encuentra fácilmente, se aísla fácilmente, no tanto. Yo creo que no. ¿Has hecho tus experimentos en ausencia de oxígeno? ¿Y qué pasaría si burbujeas nitrógeno en el medio? En ausencia de oxígeno, no, nunca he hecho un cambio. Concentración de oxígeno. Digo, en ausencia de oxígeno, si burbujeamos nitrógeno, pues a lo mejor también podríamos incentivar un metabolismo más anaerobio, ¿no? Podría darse. Entonces, podría acoplar, bueno, si se acoplara a un estímulo eléctrico, podría a lo mejor intensificarse este efecto de redistribución hacia lo anaerobio, ¿no? Yo pienso. Sí, justo, si ya activaste rutas fermentativas, a lo Ujú. mejor igual sería buena
estrategia, ¿no? Pasarla de un ambiente aerobio a uno anaerobio y ver si Sí, eso hace que haya una mayor acumulación de estos de productos los, de fermentaciones, ¿no? sí, a lo mejor. Otra es el oxígeno y el hidrógeno gaseosos son oxidantes y reductores fuertes que reaccionan con los compuestos químicos en la solución. Te invita a reflexionar y dice, me parece que sería interesante evaluar el ORP, Ujú. Sí, lo ¿no? sabemos. Sí. Justamente cambiamos, como se mencionó, ¿no? También la electrólisis del agua pues cambia el estado redox del medio intracelular, extracelular e intracelular, ¿no? Y sí hemos tenido como la perspectiva de evaluar el ORP, pero bueno, en eso estamos, en poder hacerlo, ¿no? Y sí vale la pena y es importante. Sí, sí, justo esa medida de ORP nos Ujú. estaría dando a lo mejor información de Sí, qué tipo de rutas fermentativas o qué tipo sí, de... como más particular y específica, ¿no? Ujú. Y justamente nos daría justo cómo estos cambios redox están, qué tan fuertes están siendo, ¿no? O tal vez una idea de qué tipo de metabolitos se pueden estar produciendo bajo ciertas condiciones. Ujú. Si es que pasamos a un sistema anaerobio, también podría ser una buena Sí, estrategia. justo cuando me preguntan de cómo puede cambiar estas oxígeno e hidrógeno en el medio a las especies del medio, no lo sé, o sea, sí necesitaríamos como justo esas medidas o un análisis más particular para saber pues qué especies tenemos. En general tenemos pues sí, proteínas, glicerol remanente o algunos otros metabolismos que la célula misma secreta y que son muchos, ¿no? Necesitaría como un análisis, un estudio un poquito más eh, completo, ¿no? Ujú. Y Nacho nos menciona, y ese sí podría relacionarse con los cambios de diferencia de potencial de Galvani al interior y al exterior entre el interior y el exterior de las De la células. célula. Ujú. No sé si alguien tenga por aquí algún comentario. No, no, nada. Bueno, yo tenía la duda sobre, muy aparte. Ah, sí, mi Sí. profe. Gracias. Esos microorganismos vienen ya en los desechos, o sea, en los lodos y ya cuando se prepara el agua residual o es algo externo que tú les tienes que, Yo, por ejemplo, no uso aguas residuales ajá. en particular, ¿no? Sí se obtiene de, no sé, algún suelo, Ah, ok. agua, no sé cómo. Ahora ya me lo voy a poner a investigar. Pero sí, justo una presentación antes mencionaba, o bueno, en el trabajo de mi compañera Tania, ella observó la presencia de streptomyces, y de, bueno, justamente cómo el potencial eléctrico, el estímulo eléctrico alteraba bueno, alteraba estas especies, ¿no? Presentes en lodos. Entonces, yo no los utilizo, yo no utilizo, pero sí que están presentes, Pues ¿no? sí, Dentro están de en todo el los. consorcio. Ah, ok. ¿Y estos microorganismos tienen una preparación antes de que se le suministre el potencial eléctrico? O sea, ¿lleva una preparación o Ah, es? sí, bueno, se aíslan, primero los obtienes aislados, obtienes a la bacteria solita, por así decirlo, y nosotros los guardamos, los congelamos y sí pasa por un pretratamiento, que le llamamos un precultivo, en donde justamente esta bacteria que se encuentra como adormecida, se le brindan las condiciones necesarias para que se reactive, ¿no? Pues se reactive ella y su metabolismo, ¿no? Entonces, primero pasa por este precultivo y posteriormente se transfiere hacia, ay Dios, ya estoy aquí, hacia el medio en donde se aplica el potencial eléctrico. Entonces sí tiene como un pretratamiento. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, nada más para aclarar un poquito. Sí, efectivamente, este tema no es sobre el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo,
sí hay una conexión importante. Digamos que en los sistemas que se han expuesto en las presentaciones anteriores, curiosamente, en la identificación de microorganismos se encuentra un streptomiceto, ¿no? Que es una bacteria como la que se presentó hoy. Y hay una conexión porque justamente aquí tú encuentras que algunas rutas fermentativas se activan y justamente en la parte de la digestión anaerobia pues hay un conjunto de reacciones fermentativas que de alguna manera pues igual hemos visto que al aplicar ese estímulo eléctrico el sistema se vuelve más eficiente y entonces justamente este trabajo correlaciona en ese sentido, ¿no? El estímulo eléctrico favorece o activa más bien esas rutas fermentativas que son las que consumen materia orgánica en sistemas anaerobios y pues por ahí puede ir la razón del por qué la digestión anaerobia también se vuelve más eficiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ecuación de Nernst nos diría justamente cómo la espontaneidad de esas reacciones redox que están involucradas en esas rutas fermentativas se desplaza hacia los productos, ¿no? Hacia los productos justamente de esas rutas fermentativas. Es ahí donde empiezan a engranar a lo mejor algunas observaciones de los diferentes proyectos que se están llevando a cabo en el laboratorio. Que llegan ¿no? al mismo punto, ¿no? Ajá. Y pues ya sobre digamos que la relación entre el estado eléctrico del medio, o sea, el potencial de Galvani, cómo eso afecta al potencial de membrana y después todos los procesos de transporte a través de la membrana y demás. Creo que esos son fenómenos que sí hay que estudiar con mayor profundidad, no es trivial, ¿no? Los dispositivos, incluso para poder hacer mediciones en esa escala, no son así como tan comunes. Y entonces, pues ese es digamos que el nicho de oportunidad donde tendremos que ir profundizando poco a poco, ¿no? O ya sea a través de algunos experimentos que podamos ir diseñando o, pues no sé, a través de estudios más bien teóricos y con cuestiones de modelado matemático y demás que nos permitan hacer una descripción fenomenológica, como bien dices, y poder seguir entendiendo qué es lo que le está pasando a la célula, porque hasta ahorita pues no hemos entendido creo que casi nada. Sí, bueno, O sea, hay mucho sí, por, tiene por mucho trabajar, a eso me refiero. campo de investigación todavía, mucha área de oportunidad en la Ujú. investigación y pues más aún en la aplicación, ¿no? Y Sí. justo eso es como que lo que medio intenté querer decir, ¿no? Que necesitamos entender un poco más de cómo ocurre todo estos procesos, ¿no? Ujú. Conjunto de Y otra cosa que hay que resaltar es que, como mencionabas al inicio, la mayoría de los trabajos se han enfocado en microorganismos que son electroactivos, Mm, es decir, que tienen contacto directo con un material que es conductor, ujú, ¿no? Con el electrodo, y electrónico. entonces hay transferencia de carga eléctrica por ese contacto directo. Y eso nos vuelve dependientes de la superficie de contacto. Mientras que tú estás trabajando y los proyectos que se han presentado son trabajos que se basan en microorganismos que no necesariamente son electroactivos. O sea, no hacen esa transferencia de carga directa o por contacto directo, sino que responden a esos cambios en el potencial de Galvani Mm, y entonces todos los procesos redox que están asociados al metabolismo de alguna manera sí responden, ¿no? Sin la necesidad de tener ese contacto directo con un electrodo. Entonces eso nos vuelve independientes de la superficie y nos permite, digamos que escalar el proceso justamente sin ser dependientes de esa área. ujú, Y pues eso puede volver más práctico ujú. el sistema o más aplicable Y ya aplicable a en más, escalas mayores, ¿no? y a más sistemas también, Ujú, ¿no? justo. Y pues bueno, no sé si hay algún comentario, nada. Pues bueno, si es así ya creo que cerramos esta sesión. Gracias Aurora por Gracias la a ustedes. presentación.